Buen día para todos, aquí nuevamente en el canal Caballo de Troya, donde estaremos hablando de un tema de verdad de gran importancia para todos nosotros. En este entorno natural en que nos encontramos, vamos a hablar de la magia del campo. La magia del campo es una magia que existe dentro de un entorno natural. Solamente se puede adquirir siempre y cuando nosotros estemos dentro del seno de la madre naturaleza. La madre naturaleza nos provee una magia a través del contacto directo que nosotros podamos tener con ella. La magia del campo se vive siempre y cuando nosotros nos ensuciemos las manos, nosotros tengamos contacto de nuestro cuerpo con la tierra, de que si nos podemos descalzar los pies, mucho mejor, de que estemos en contacto con las plantas, de que sintamos el aire, el viento, el agua, los ríos, que respiremos profundo ese aire puro que existe entre las montañas, entre los bosques. Esa es la magia del campo. Y aquí con nuestro compañero Wilson, pues queremos relatar o tratar esa experiencia que nosotros podemos vivir en un entorno como este. Y como dice Robin, estamos en un espacio natural, una finca, una vereda, precisamente para integrarnos con esa magia, como lo nombra este programa, la magia del campo. Y desde allí puedes contar un poco de qué se trata primero esos espacios y cómo nosotros como estudiantes gnósticos asumimos también estos espacios como un lugar vital para nuestro crecimiento físico y espiritual. ¿Y qué es el campo? Un sabio gnóstico nos habla también sobre ello, como es el maestro Lakshmi. Él dice, cuando hablamos de campo, estamos hablando de un espacio abierto. Nosotros que normalmente habitamos la ciudad, que nacimos en medio de las ciudades, estamos acostumbrados a estar en lugares cerrados y atumultados. Miren que las ciudades cada vez se ven con más congestión, tanto en el tráfico como también en la parte de las construcciones. El campo genera un espacio abierto, que inclusive, dice el maestro Lakshmi, que campo se vuelve entonces un mantra, como ya muchos de ustedes que siguen este programa han escuchado hablar sobre los mantras. Asimismo ocurre con esta palabra, no solo decirla, sino venir, ver el espacio, se despeja incluso los sentidos, es una manera de uno hacerle una limpieza a los sentidos físicos, a la vista, al oído, y preferiblemente cuando uno viene al campo, viene a escuchar los sonidos propios que genera la naturaleza, que genera el campo, para poder integrarse con eso que es la magia. Cada uno de esos sonidos que quizás pueden ustedes percibir un poco, como el cantar de los pájaros, la lluvia, la vaca, el perro, todo lo que ocurre, la sonoridad del campo, el mismo viento, hace que nuestro sentido, como el oído, se despeje y sienta ese espacio abierto que el mismo campo nos llama a la libertad. Hablar de campo es hablar de libertad. Precisamente es un tema muy importante dentro de las magias que da el campo. De hecho, muchos terapeutas, hablando ya en términos de psicología convencional, pues animan a sus pacientes a visitar el campo. Y las enseñanzas de los maestros gnósticos nos recomiendan también al menos una vez por semana visitar el campo. ¿Por qué? Porque como decía Wilson, vivimos en un entorno demasiado encerrado dentro de una ciudad donde no existe espacio abierto. Entonces, eso termina por limitar precisamente la expresión de la libertad en cada uno de nosotros. Sentir un espacio abierto en un entorno natural como es el campo, pues nos permite recuperar esos niveles de tranquilidad en la mente, nos permite alejarnos del estrés, nos permite equilibrar las emociones, entrar en un entorno de armonía, que prácticamente en una ciudad hoy en día no se ve. El solo hecho de escuchar el silencio, que aunque parezca paradójico, pero Silencio no hay. el silencio uno Absoluto. no lo puede escuchar, O sea, ¿cierto? absoluto No existe, un silencio y uno dirá, pero es que yo no puedo escuchar el silencio, pero realmente un silencio absoluto no existe, no lo hay.
¿Por qué? Porque lo más mínimo que genere movimiento va a emitir sonido. Y si lo hablamos desde el átomo, el núcleo atómico tiene un movimiento. Y pues es imperceptible a nuestros oídos, pero no quiere decir que no exista. Está en un nivel muy bajo, pero existe. Entonces, esa magia del silencio, porque es otra de esas magias bonitas que existen, se pueden verificar en un entorno de espacio abierto, carente de un sonido destructivo que altera los sentidos, la mente, la psiquis y las emociones, como son las ciudades. Entonces, ese pájaro que canta a lo lejos, la lluvia que cae, el viento que ruge, las hojas de los árboles que se mueven, eso genera una magia. Eso es como una música que tiene el poder de generar esos espacios de libertad y de despejar mente, emociones e incluso alinearnos con el espíritu. Robin, cuando estamos hablando precisamente de la magia que ejerce el campo, cuando nosotros hablamos de magia, quizás tenemos falsos conceptos al respecto, por lo que nos han contado, por lo que vemos en televisión, pero realmente la magia es muy sencilla, es lo que hemos nombrado en estos momentos. Incluso volvemos a citar a ese sabio que es el maestro Lakshmi, que él habla de la magia desde el campo, y él dice: muchas veces los mismos animales nos pueden dar cátedra sobre magia, porque ellos la ejercen constantemente con la forma de comunicarse, con la forma de ellos vivir su entorno natural. El problema de nosotros con relación a la magia, que nos distancia de eso que es la magia, y especialmente la magia del campo, es la razón. Es muy difícil si nosotros venimos al campo y nos queremos traer la ciudad, es decir, nos queremos traer el ruido de la ciudad. Entonces queremos venir al campo, pero con los parlantes, con la música en alto volumen, etcétera. Eso es querer traer la ciudad al campo, y es perder la magia, porque empezamos a racionalizar, a ponerle razón, a acomodar, a tratar de acomodar. Básicamente es parte de una mala herencia de la época, inclusive la misma colonia, cuando todos los pueblos indígenas que habitaban estos territorios vivían precisamente en el campo, en contacto con la madre tierra, con lo que denominan la Pachamama. Cuando llega los europeos, llegan españoles acá, entonces ya ven a la naturaleza es como un peligro, y de ahí el hecho, esa herencia de nosotros ver a la naturaleza como un peligro y querer hacerla a un lado, y hacerla a un lado implica destruirla porque creemos que es un peligro para nosotros, desconociendo que nosotros somos realmente parte de ella. ¿Qué hace la Gnosis en estos momentos? Nos dice, como vamos a ver en otros programas, a otros amigos también de la Gnosis que han tomado la decisión o bien de regresar al campo, o incluso vincularse al campo, ya estar viviendo en el campo, y la Gnosis nos invita a integrarnos nuevamente con estos espacios y decir: allí es donde una persona puede vivir realmente un contacto con la magia, con la naturaleza, y por ende puede desarrollar grandes valores espirituales. Claro, Wilson, y es muy interesante lo que tú dices, porque prácticamente a nosotros nos adoctrinaron, lo que tú decías de la colonización. Hubo una forma de adoctrinamiento donde nos quisieron meter la idea de que vivir en el campo es de personas salvajes. Eso lo hacen los indígenas, los salvajes, como si fueran incivilizados, y nos metieron la idea de la civilización, de que está en las grandes metrópolis en el mundo, en las ciudades que hoy por hoy conocemos. Pero realmente nos estamos dando cuenta de que qué pasaría si los sistemas económicos, sociales, políticos se van al piso. ¿Qué pasaría si el campesino que produce los alimentos no puede abastecer en las ciudades? Ya no ha pasado. Que ya ha pasado, ¿cierto? ¿cierto? Realmente, o sea, la pandemia fue un ejemplo. E incluso cuando decís del salvaje, ya no es el salvaje sino el campesino, un menosprecio por el campesino que ha hecho que ellos migren a las ciudades, y hoy, pues gracias también a este conocimiento, nos están invitando a nosotros migrar al campo.
si bien nosotros no vivimos en el campo, tratamos de visitarlo constantemente, cada 8 días. Ojalá fuera cada 8 días el caso de nosotros que somos de la ciudad, y si no se puede, por lo menos cada 15, cada mes, pero no dejar de venir y entender que es ser campesino. Robinson venimos acá y nos integramos con la tierra, y él decía en algún momento, él decía es ensuciarnos, es untarnos de la tierra, y eso es magia. Uno se unta de tierra cuando uno sus pies los descalza y los pone en tierra, no en asfalto, sino en tierra, es integrarse con la magia de ella. Exacto, es que nosotros vivimos Wilson, muy aislados, nos hemos aislado totalmente, no generamos conductividad energética, porque desde la misma ropa que utilizamos, desde las mismas casas en que vivimos, estamos viviendo sobre un piso de cemento, nos colocamos unas suelas súper gruesas, y miremos cómo vive el campesino antiguo, desde que viene de nuestros abuelos, que prácticamente las suelas que tenían era el callo de sus propios pies, y así andaban por todo el monte. Era un contacto muy bonito. Hoy en día nosotros nos cuesta quitarnos los zapatos y pisar la grama, porque de pronto nos chuzamos o nos cortamos o nos da miedo. O sea, llegamos a un punto de aislamiento con la madre naturaleza, que pues no tenemos ningún tipo de contacto mágico con ella. Entonces la magia no es algo sobrenatural o que vamos a enseñar unos trucos raros, no, la magia es simplemente abrir la percepción, la sensibilidad, la conciencia, y empezar a sentir la naturaleza desde nuestro cuerpo, ¿cierto? Y de una forma consciente, no de una forma mecánica, y estar abiertos desde la mente y el corazón, y no, como decía Wilson, no traernos el programa del mundo para este lugar, que porque, como alguna vez hablaba con alguien que alguna vez estuvo en el campo, y decía que él nunca había estado tantos días en el campo, donde había mucho silencio, y que solo estuvo un día y una noche, y le tocó irse porque no aguantó el silencio. Estaba acostumbrado al bullicio de la ciudad, y dijo, no, pero ¿cómo es posible? Yo necesito ruido, me hace falta el ruido de la ciudad, y no fue capaz de quedarse los otros 2 días que tenía programado quedarse. Eso nos da a entender que nosotros estamos totalmente acostumbrados o desacostumbrados, desacoplados, desconectados de la madre naturaleza. Por eso es la importancia de volver a conectarnos, así sea una vez a la semana, con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar esta parte aquí. Después estaremos contando otras pautas importantes sobre lo que la madre naturaleza y la magia que en la naturaleza se vive nos puede aportar para mejorar nuestra calidad de vida.